Siempre comenzamos con preguntas en las teleclínicas de cáncer. ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? Vamos a conceptualizarlo más adelante. ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos que debemos buscar en un paciente que nos llega a la unidad de emergencia? ¿Cuáles estudios debemos realizar? ¿Qué estudios de gabinete o de laboratorio tenemos que hacer? ¿Cuál es el abordaje que tenemos que brindarle a un paciente con síndrome de vena cava superior en la unidad de emergencia? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que pueden originar este síndrome? El paciente lo tenemos que ingresar o le damos manejo ambulatorio y qué tratamiento definitivo le podemos dar a este paciente. Esto tenemos que discutirlo, es un abordaje multidisciplinario, es un abordaje muy difícil, es muy complejo, regularmente una enfermedad avanzada de base maligna, aunque también hay causas benignas del síndrome de vena cava superior, nos vamos a centrar más en las causas malignas. Para sentirle más sabor a esto, vamos a empezar con un caso nuestro del hospital. El doctor Castro va a compartir un caso tratado del Hospital Nacional Rosales. Es un caso esquemático para que comencemos la discusión de esto. Doctor Castro. Bueno, tengan buenas tardes. Nuestro caso clínico de síndrome de vena cava superior, tenemos los datos de identificación del paciente, que son las iniciales, de 62 años, ocupación de agricultor, domicilio de San Miguel y de sexo masculino. El motivo de la consulta fue por disnea. El paciente consultó en el hospital de San Miguel con historia de 6 meses de disfonía, tono productiva y disnea de los grandes esfuerzos que produjo los mínimos esfuerzos, acompañado de astenia, adinamia, pérdida involuntaria de peso, aproximadamente 20 libras, tenía dolor en el hemitórax izquierdo, y ahí describe que tenía una semana de notar edema unilateral en el miembro superior izquierdo y edema facial. Acudió al hospital de San Miguel, ellos le tomaron un TAC de cuello y tórax y por los hallazgos los refirieron al hospital Rosales. Eso fue un caso del año pasado, del 2 de julio. Negaba antecedentes médicos, quirúrgicos y alérgicos, era etilista ocasional, no consumía drogas, pero tenía antecedentes de ser tabaquista desde los 20 años, con un consumo aproximado de 10 cigarrillos diarios, un índice de paquete año de 21, no tenía antecedentes familiares de cáncer. Fue evaluado en la emergencia del hospital, encontrando signos vitales de 130-70, frecuencia cardíaca de 102, frecuencia respiratoria de 24, saturación de 93, crónicamente enfermo, caquético, taquipneico, venía desorientado, tenía la agitada, y en el tórax se podía observar que había circulación complementaria, la expansión costal estaba disminuida en el campo pulmonar izquierdo, y también había disminución del murmullo vesicular y tenía estertores bilaterales. Los exámenes a la emergencia fue que venía con una hemoglobina de 9, tenía glóbulos blancos de 13.000, 77% de neutrófilos, plaquetas de 511.000, no tenía desequilibrios hidroelectrolíticos y las pruebas de función hepática y renal estaban bien. Esa es la radiografía de tórax, donde podemos observar que tenía una masa mediastinal en el pulmón izquierdo y la lectura del TAC, no tengo las imágenes porque el TAC era de San Miguel, pero el reporte describía que había un ensanchamiento en el mediastino superior, secundario a la presencia de una masa pulmonar apical izquierda, una masa en el segmento lingular inferior altamente sugestiva de una metástasis, adenopatías prevasculares y subcarinal, riesgos tomográficos sugestivos de hipertensión pulmonar, había disminución en el calibre de la trama arterial pulmonar izquierda, tenía telectasias lineales y síndrome de vena cava superior izquierda. La evaluación de oncología, dijimos tumor en vértice del pulmón izquierdo con metástasis pulmonares, el síndrome de vena cava superior, referido al hospital de San Miguel por el síndrome de vena cava, no teníamos estudio histopatológico, solo el TAC que reportaba una masa pulmonar con las metástasis pulmonares y el síndrome de vena cava. Al examen físico, lo que describíamos crónicamente enfermo, taquipneico, con desnutrición, con edema unilateral, con edema facial, disminución del murmullo vesicular y estertores. Pero el plan fue ingreso, se inició el régimen de quimioterapia con carbotaxol, solicitar evaluación para radioterapia, esteroides, anticoagulación. Y
Ese mismo día que se inició la quimioterapia, a las 10:45 p.m. presentó un paro cardiorrespiratorio de 8 minutos, salió con ventilación mecánica, amina vasoactiva y líquidos endovenosos. La evaluación por la unidad de cuidados intensivos describe que hay un tumor pulmonar, un síndrome de vena cava superior, metástasis pulmonares, una neumonía nosocomial, una encefalopatía hipoxico-isquémico por el RCP de 8 minutos que recibió, y un shock distributivo. Le describen Apache de 27 con una mortalidad estimada del 60.5%. Y el plan fue continuar la ventilación literal, monitoreo de signos, hidratación, antibióticos de amplio espectro, se le puso piperacilina tazobactam, adecuada pseudoenergesia, inhibidor de protones, diuréticos, tromboprofilaxis, cultivos y completar el estudio tumoral. Lastimosamente el paciente falleció el día 5. Me gustaría que los compañeros que nos están escuchando, si pueden en el chat poner un presunto diagnóstico, llamémoslo etiológico. Sabemos que sindrómicamente el paciente se englobó como un síndrome de la cava superior. Ya vamos a abordar un poquito más eso en la discusión, pero ¿qué les parece que lo originó? ¿Habrá sido una neumonía? Porque si se fijan en la evaluación de cuidados críticos, ponen antibióticos de amplio espectro. En evaluación de oncología, decidieron un uso de quimioterapia aún sin tener un histológico ante una emergencia. Entonces ya vamos a abordar y vamos a discutir poco a poco. Tenemos la ventaja que tenemos uno de nuestros intensivistas del hospital donde podemos hablar la segunda parte. Y vamos a, sí me gustaría que pusieran en el chat qué les parece que lo originó. Por ejemplo, neumonía. ¿Habrá sido neumonía la causa del síndrome de la cava superior? ¿O qué tipo de cáncer? ¿Un cáncer primario pulmonar? ¿Un cáncer metastásico? ¿Un linfoma? ¿Qué les parece que pudo haber sido? Sin miedo, escríbanlo, solo para ver qué abordaje tenemos. Y antes de pasar a la discusión, quiero dedicarme 5 o 10 minutos para que consideremos que la anatomía del tórax, por qué la vena cava superior se ve tan afectada en cualquier neoplasia que afecte el mediastino. Entonces, el espacio virtual que está entre los pulmones, al que denominamos mediastino, recordemos que hay inferior, superior, el superior se divide en anterior, medio y posterior, y hay estructuras anatómicas que hay en cualquiera de esos lados, ¿no? Entonces, regularmente cualquier neoplasia que esté afectando o cualquier estructura que mecánicamente esté afectando o obstruyendo de manera extrínseca la vena cava superior, recordemos que está formada por el tronco brachiocefálico del lado derecho, más la alveolar interna y la axilar del lado izquierdo, eso se unen y hacen la vena cava. Vemos el esquema ahí. Entonces, cualquier cosa que extrínsecamente lo esté comprimiendo, clínicamente nos va a dar esa repercusión del síndrome de vena cava superior. También puede haber una trombosis, recordamos la triada de Virchow de cómo se producen los trombos. Cualquier cosa que haga una procoagulidad, que el cáncer lo tiene, por ejemplo, cualquier daño endotelial que pueda tener y se forme un trombo en la vena cava, va a dar un síndrome de vena cava superior. Entonces, por eso es que decimos que hay causas benignas y causas malignas. Entonces, si recordamos anatómicamente cualquier afectación del mediastino, puede dar un síndrome de vena cava superior. Estadísticamente hablando, cuando es de origen maligno, lo más probable es que estemos encontrándonos con un paciente con una neoplasia pulmonar primaria. Algo muy importante, ya vamos a ver en el abordaje de emergencia. Recalco una cosa a los antecedentes. Si nos han seguido la pista cuando hablábamos de las posibilidades de hacer un cáncer de pulmón, el índice paquete año era muy importante para desarrollar un cáncer. Entonces, si se ven acá, 70% de las veces, pulmón puede ser que principalmente está afectado. Más adelante, el doctor Medina nos va a contar cómo se decide la quimioterapia en este caso. Para que veamos, estadísticamente hablando, 7 de cada 10 vena cava superior van a ser probables. Si son malignos, probablemente va a ser pulmón el principalmente afectado. Miren la frecuencia en cuanto a signos clínicos, el edema facial, el edema en los brazos, y ahí ven un signo, un resto de signos y síntomas. Se aborda mejor en el siguiente cuadrito. Este es de uno de nuestros libros de texto, la primera ya lo leyó revés y derecho los primeros 2 años. Disnea, muy importante, el edema facial, la tos, son cosas que el paciente nos presentó. Ahora, si le llega un paciente con enfermedad renal, con la carita inflamadita, tosiendo con disnea, pensamos en vena cava superior. Algo muy importante porque tenemos que diferenciar estos signos y síntomas clínicos porque los diferenciales son muy importantes en esto. No nos podemos dejar ir. Si ven, la evolución es rápida,
muy mala, de mal pronóstico. Cuando hablamos de un paciente en vena cava superior de origen maligno, estamos hablando de un paciente que tiene una sobrevida muy corta y tenemos poco tiempo y muy pocas intervenciones que hacer. ¿Sí? Vamos a dividir el síndrome de vena cava por grados. A su lado derecho están viendo los porcentajes de presentación. El que más frecuentemente encontramos es el grado 2, que aparte de que ya el paciente le llega ronquito, por decirlo así, tos, alteraciones visuales, etcétera. Les damos miedo que nos llega con el grado 4, que ya está con confusión, con nubilación, ya presenta alguna forma de estridor, y si se fijan, menos del 1% el paciente llega casi que solo a morirse más de una unidad de emergencia. Este es el abordaje, quizás esto lo vamos a ver más adelante para ir haciendo la correlación con nuestro paciente, qué es lo que nos pudo haber ayudado para tomar esas decisiones. Es como el ABC que recomienda la Sociedad Europea de Oncología para el abordaje de esto. Y quizás cosa muy importante que más adelante lo vamos a platicar es cuando usamos un tratamiento definitivo contra el cáncer. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que considerar? Ahí tenemos 3 ejemplos: insuficiencia cardíaca, una tamponada cardíaca o una compresión de vena yugular externa, traumática, etcétera, puede ser cualquier cosa. ¿Qué estudios hacemos? Radiografía de tórax, TAC, venograma, citología bronquial, de líquido, etcétera, broncoskopía, biopsia de mediastino. Vamos a comenzar. No sé si alguno puso algún diagnóstico, doctor Fuentes. Sí, eso quería comentarle, doctor. Hay varios comentarios. En realidad, felicito a nuestros participantes por esa interacción. Por ejemplo, Edgar Guzmán dice, tuvo que ser por compresión, no creo que haya sido la neumonía. Yo le digo, ahorita. Silvia Mendoza menciona cáncer de pulmón por compresión. Corina Romero, buenas tardes. La etiología pudo haber sido cáncer de pulmón por el antecedente de tabaquismo. El doctor William López menciona que puede ser un carcinoma, probablemente microcítico, por el orden de frecuencia. Estos son los comentarios. Felicito al grupo, ¿no? Y ya siendo más específicos, como tenía un índice paqueteño de 21, el estudio PLSO vincula bastante epidemiológicamente al cáncer de pulmón, principalmente células pequeñas o microcítico, como mencionó, que clínicamente se pudo ver comportado. Excelente. Bueno, vamos a comenzar la discusión primero con el abordaje de unidad de emergencia. Doctor Sigüenza, ¿cómo se aborda un síndrome de vena cava superior en unidad de emergencia? De nuevo. Bueno, primero que todo, tengo muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Sigüenza, soy residente del primer año de Medicina de Emergencia en el Hospital Rosales. Para comenzar, nosotros para recibir a los pacientes tenemos que catalogarlos por medio de triage. Nosotros utilizamos una escala temprana de alerta, que es donde nosotros catalogamos dependiendo de los signos vitales del paciente y el puntaje que puede tener. La escala también se llama escala News. Entonces, dependiendo de si tiene arriba de 11 puntos, dependiendo de los signos vitales, el paciente amerita una atención más pronta que otra. Porque cabe recalcar de que el síndrome de vena cava superior, si bien está catalogado como una emergencia oncológica, no siempre cuando nos llega el paciente significa que sea una emergencia propiamente dicha. Ya que, bueno, nosotros catalogamos de emergencia cuando vamos a atender al paciente con 1 hora porque, bueno, su vida corre riesgo, y la diferencia de una urgencia, que también tenemos 6 horas para atender al paciente. Aparte de la cronicidad del cuadro que el paciente ya ha tenido, que estamos hablando de aproximadamente 6 meses de evolución. Ya con los signos vitales del paciente, a la hora de llegar, tal vez no tenía arriba de los 11 puntos, pero también tenemos que utilizar el ABCD, que es lo que nosotros utilizamos para la estabilización del paciente. Durante la vía aérea, el paciente, bueno, llegó Los signos vitales, para que llegamos a no llegó por requerimiento de oxígeno, llegó por sus propios, llegó referido, pero con la vía aérea por el momento, lo único que nos podría decir de que había alteración de la vía aérea es que el paciente había estado con disfonía y que había presentado tos, que por la cronicidad del cuadro, que tal vez en ese momento no era un compromiso tan grande, pero que sí en algún momento podría llegarlo a ver, pero en el momento de recibirlo en la emergencia, al momento no.
Durante la respiración, teníamos 24 respiraciones por minuto, la metilkipneico, con una saturación del 93%. Ahí sí que se observaba de que no había una expansión, la expansión costal estaba disminuida en el campo pulmonar izquierdo. Entonces, aquí tal vez, bueno, también se necesitarían requerimientos de oxígeno para el paciente, aparte de los requerimientos de oxígeno, para mejorar el delivery de oxígeno en el paciente y que no haya riesgo de hipoperfusión tisular, que no haya alteraciones de conciencia. Porque de las cosas que tenemos que ir dentro de la circulación, el paciente 130-70, frecuencia cardíaca de 102, podemos decir que el gasto cardíaco estaba conservado, no había alteración del gasto cardíaco en el momento. El estado neurológico, que sería bueno, ya había llegado con confusión mental. Entonces, ahí es donde ya nosotros, bueno, ya nos ponemos de alerta a pensar en las posibles complicaciones que podemos tener con un paciente con síndrome de vena cava superior, que podemos tener una hipertensión intracraniana, edema cerebral, acompañado también de malaringio. Entonces, ahí sí sería estudiar un poco más del manejo del líquido y estudiar un poco más y descartar la hipertensión intracraniana de la emergencia, ya fuera por, bueno, si contáramos de contar con ultrasonografía, tal vez de manera rápida medir la vaina del nervio óptico para ver si en ese momento, para descartar la gravedad de la hipertensión. Supongamos que estamos en un hospital de segundo nivel y también me gustaría que interactuaran los compañeros que nos están escuchando. Tiene 93 de saturación. Una pregunta que me gustaría que contaran en el chat, ya medio lo adelantó el doctor Sigüenza. Consideramos eso como hipoperfusión, el paciente es candidato a oxígeno, y si es candidato a oxígeno, ¿qué modo de oxígeno utilizaríamos? O sea, desearíamos usar bajo flujo, alto flujo, cánula, reservorio, Venturi, basado solo en lo que nos presenta el paciente. Supongamos que el paciente lo tenemos de un hospital de segundo nivel. Lo que decía el colega, para ver la presión intraocular brusca, para ver algo de edema cerebral, no lo vamos a tener disponible en un segundo nivel. Clínicamente, ¿qué le buscamos al paciente? Para que le expliquemos a los compañeros. ¿Qué podríamos ver? Bueno, respecto a lo de la saturación de oxígeno. Sí. Bueno, la saturación de oxígeno está limítrofe, está bien, pero limítrofe, pero siempre hay que tener una protección secundaria con requerimientos de oxígeno. Entonces, podríamos colocar una cánula nasal a 2 litros minuto, podría ser suficiente con el paciente. Y una pregunta, yo creo que todos se hacen. ¿El paciente se ingresa o de manera ambulatoria? En unidad de emergencia, ¿qué le aconsejaría a los compañeros que llevan un paciente con estos? ¿Cómo lo podríamos, o lo ingresamos al hospital o lo podemos manejar de manera ambulatoria? Al menos en el cuadro de él lo ingresamos porque ya tenemos compromiso pulmonar, ya el paciente ya no tiene una expansión completa del pulmón izquierdo, ya tiene alteraciones mentales, alteraciones del estado de conciencia, paciente confuso. Entonces, ya tiene la circulación complementaria que funciona. O sea, eso se hubiera podido haber hecho antes. Sí. Pero ya al momento, ya catalogándolo como un cuadro severo, sí necesitaría ingresos para continuar con estudios de imagen. Doctor Godínez, ¿me escucha? Doctor Godínez. Bueno, tal vez tienen problemas con el audio. Una de las cosas que tenemos que tener claro, al menos nosotros lo vemos como un tercer nivel. Al verlo en tercer nivel, como tenemos mayor número de métodos diagnósticos, para nosotros es más fácil abordarlo. Entonces, lo primero que hacemos como abordaje de método diagnóstico es una radiografía de tórax. Ya vimos que el paciente lo estabilizamos. Con lo que ven en la radiografía de tórax, sí, ya vemos que probablemente el mediastino está ensanchado, tiene un ensanchamiento mediastinal, todo lo que supera 10 centímetros de mediastino, para nosotros es ensanchamiento mediastinal. Para nosotros es fácil porque pensamos en una tomografía de tórax, pero con esa radiografía que estamos viendo ahorita, me gustaría que los compañeros que nos están escuchando mantienen que eso podría ser algo infeccioso o algo neoplásico. Porque una pregunta que nos hacemos todos, ¿eso no es normal o es normal? Creo que es fácil contestarlo, no es normal. Pues, ¿mantendrían los compañeros que nos están escuchando si eso puede ser de origen infeccioso o les parece que puede ser de origen neoplásico? Contestamos eso en el chat para tener un parámetro que estamos siguiendo la pista. Con una radiografía así, doctor Mariano, ¿qué método diagnóstico de complemento recomendaría a los colegas que nos están escuchando? Habría que tomar un TAC de tórax.
Habría que tomar un TAC de tórax para complementar el estudio. Ahí hay ensanchamiento mediastinal en el campo pulmonar izquierdo, que es bien evidente, se ve en patrón de masa, y habría que complementar el estudio con una tomografía de tórax. La tomografía de tórax mostraba que había un ensanchamiento del mediastino. Recordemos que tenemos métodos contrastados y no contrastados. Y al menos tenemos la tomografía de alta resolución que nos ayuda mucho para ver parénquima. En este caso teníamos una tomografía contrastada. La tomografía contrastada nos mostraba, según lo que vimos, que había una neoplasia en el segmento apical izquierdo, lóbulo superior izquierdo, probablemente de origen neoplásico. Cuando tenemos un paciente con estas características, hay varios signos clínicos que podemos buscar. Incluso mecánicamente la compresión, cuando estamos viendo la anatomía de la vena cava, la compresión que vemos en mediastino anterosuperior es principalmente donde está formando la vena cava. Cualquier obstrucción, esa por aumento del flujo, vamos a formar la circulación venosa complementaria, pero eso es un cambio crónico. Mencionaron que teníamos 6 meses de evolución del cuadro. Algo de 6 meses de evolución, les parece que los cambios fueron así de lentos o súbitos. El tiempo de la disnea se llevó 6 meses para presentarse. Si tuviéramos la posibilidad de otro estudio de complemento para revisar mediastino, podríamos ver una PET scan. La PET scan nos sirve a nosotros más específico cuando pensamos en algo neoplasia. Quedémonos con la radiografía simple de tórax. La radiografía simple de tórax es ensanchamiento mediastinal. Como vemos algo obstructivo, pensamos en algo neoplásico. Mencionaban que había una sospecha de un cáncer y un compañero fue más específico, un carcinoma microcítico. Si sospechamos un cáncer, ¿qué abordaje le daríamos, doctor Mariano, para que le comentáramos a los compañeros para una toma de biopsia? ¿Cuál sería el mejor abordaje? Bueno, idealmente la biopsia pulmonar es una fibrobroncoscopía en pacientes que están estables, los neumólogos. También se puede hacer una biopsia por toracoscopía, que la hacen los cirujanos torácicos. Pero en el caso de nuestro paciente que ya venía bien complicado y quizás las condiciones de él no daban para poder esperar una biopsia, que se inició el tratamiento de forma de emergencia. Pero en el caso de ideal sería haber tomado una biopsia. Y en el caso que clasificamos al paciente, doctor Sigüenza, basado por la presentación clínica, funcionalmente ¿había alguna intervención, doctor? No, creo que el doctor Godínez está intentando comunicarse. Solamente comentarle que ya tiene co-host, doctor Godínez, para que pueda activar el micrófono. Cómo no, muchísimas gracias. Excelente. Doctor Godínez, gracias. Doctor, estábamos hablando de la atención. El paciente no llegó con el 33% de satisfacción. Estábamos haciendo la correlación candidato a uso de oxígeno. Creo que el doctor Godínez tiene activado el micrófono. Por eso hay retroalimentación, exacto. Excelente, ahorita sí. Hasta que él hable para que pueda activarlo de nuevo. Gracias, doctor. Puede hablar, doctor Leandro, y después que active el doctor Godínez su micrófono. Le decía, doctor Godínez, que estábamos hablando de que el paciente nos llegó con 93% de saturación en la unidad de emergencia. Que si ese paciente, bueno, estamos hablando de contestar 2 preguntas. Uno, si el paciente ameritaba pasar la emergencia y luego ingresarse, se puede manejar ambulatoria. Y 2, si con el 93% de saturación era candidato a algún suplemento de oxígeno. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Realmente este caso es un caso muy complejo y hay que decirlo que no es un caso fácil de manejar en segundo nivel, pero hay algunas cosas muy básicas que podemos nosotros considerar. Como ya dijo el doctor Sigüenza, estos cuadros generalmente se consideran una urgencia. Es decir, es una patología que en teoría no me va a quitar la vida del paciente en un lapso muy corto. Pero hay 3 entidades, doctor Rodríguez, que pueden considerarse una emergencia, es decir, que si no la atiendo en la próxima hora, este paciente se me va a morir.
que si yo no hago algo, va a ocurrir ese desenlace. Y son, uno, la hipertensión intracraneal, producida obviamente por la compresión de la vena cava superior que impide el drenaje venoso del cerebro y aumenta el edema cerebral e hipertensión intracraneal. Dos, compromiso respiratorio, ¿sí? Manifestado, como ya decía el doctor Sigüenza, podría ser esa difonía que el paciente está presentando, ya un indicio de edema laríngeo. Y tercero, compromiso circulatorio, hemodinámico de mi paciente. Acordémonos que el retorno venoso es un componente muy importante del gasto cardíaco y que si este está extremadamente alterado, el paciente se va a entrar en shock. Entonces, considerando que mi paciente me puede llegar a esto, si yo reacciono hasta que el paciente presenta esto, en ese sentido el paciente me va a ganar, lo vamos a decir de esta manera, y el paciente va a fallecer o se va a complicar. Por lo tanto, yo si estuviera en segundo nivel, lo que yo haría es adelantarme e intentar hacer algunas acciones que me garanticen que el paciente esté bien para poderlo llevar adecuadamente al tercer nivel para su manejo definitivo. En ese sentido, si pensamos que el paciente ya tiene afección pulmonar con esa radiografía que perfectamente se puede tomar en segundo nivel, y ven ustedes esos infiltrados, y ven ustedes ese compromiso pulmonar del parénquima que tiene el paciente, que puede significar dos cosas. Uno, o es infiltrado celular con células malignas, o dos, es un infiltrado líquido, líquido que del intersticio ha pasado, que del espacio vascular ha pasado al intersticio y ya me está generando edema de pulmón. En todos los casos, este paciente sí o sí se beneficia de oxígeno, por varios motivos. Uno, voy a disminuir la posibilidad que mi paciente me haga una lesión cerebral secundaria producida por hipoxemia. Acordémonos nosotros que cuando queremos proteger cerebro, hay dos grandes factores que yo debo considerar. Uno, mantener adecuado nivel de oxígeno, y dos, mantener adecuada presión de perfusión cerebral, y eso se hace a través de una buena presión arterial. Entonces, definitivamente aquí oxígeno lo necesita. ¿Qué tanto oxígeno lo necesita? Va a depender. Yo recomendaría que ustedes traten de mantener al paciente con una saturación entre 93 y 96%. Y para esto, dependiendo del trabajo respiratorio que tenga el paciente, podría ser suficiente una cánula con 3 litros por minuto hasta utilizar métodos como una mascarilla Venturi. La de alto flujo, como la mencionaban antes, no es recomendable en segundo nivel por la gran cantidad de oxígeno que requiere. Si ustedes la traen con un cilindro y están gastando alrededor de 40 litros de oxígeno por minuto, obviamente no les va a durar lo suficiente para poder alcanzar al hospital. Entonces, el alto flujo en este sentido se van a acabar los recursos del hospital y no va a ser suficiente. Si tiene demasiado trabajo respiratorio, consideraríamos entonces ventilación invasiva a través de una intubación orotraqueal y proceder a relajar al paciente, a disminuir el trabajo respiratorio para poderlo trasladar adecuadamente. Las medidas generales se pueden hacer en segundo nivel perfectamente. Este paciente sí o sí tiene que venir sentadito. La única excepción sería que esté extremadamente baja la presión arterial y que por lo tanto yo quiera mantener una buena presión de perfusión cerebral. En ese sentido agregaría vasopresor, dopamina, noradrenalina, para poder mantenerlo de esa manera. Por el momento solo este comentario, doctor Rodríguez. El paciente fue admitido al hospital, se ingresó en la valoración inicial, cuando fue evaluado en conjunto con oncología, se concluyó que podía ser una neoplasia probablemente de origen pulmonar y se decidió uso de quimioterapia. Hay dos conceptos ahí, aprovechando el doctor Godínez. Oncología recomendó anticoagulación, pero cuidados críticos recomendó tromboprofilaxis. Vamos a dar los dos puntos de vista. Voy a hacer yo la correlación de por qué defiendo la anticoagulación y el doctor Godínez me dirá desde el punto de vista crítico si él estaría a favor de la anticoagulación o a favor de la tromboprofilaxis. Según la Asociación Americana de Hematología, hace la división dosis heparina de bajo peso molecular para evitar eventos trombóticos y anticoagulación que se divide dependiendo si es anticoagulación plena o anticoagulación intermedia, y eso se modificó bastante después del COVID. Regularmente en una emergencia oncológica, cuando sospechamos que hay un trombo en la vena cava y evidenciamos mediante una venografía o una tomografía nos muestra que hay un trombo, sí defendemos la anticoagulación. No está vinculado a una mejoría de la sobrevida total del paciente, pero puede disminuir el tiempo de la etapa crítica y mejoraría los síntomas.
Entonces, usamos una premia bajo peso de anticoagulación. En este paciente no teníamos una evidencia objetiva de anticoagulación, pero los colegas cuando lo vieron, como pensaron que el pulmón y el que principalmente está vinculado a una trombosis de la vena cava superior en la compresión extrínstica o la compresión mecánica, recomendaron anticoagulación. Cuando lo vio área crítica, recomendó tromboprofilaxis. Entonces, de mi lado como oncólogo, en mi abordaje de emergencia oncológica, aconsejamos bajo ese contexto, sin tener algo objetivo, como les repito, solo cuando está la trombosis documentada es que usamos anticoagulación. Entonces, críticos, ¿qué aconsejaría? ¿Tromboprofilaxis o anticoagulación? Doctor Godínez. Gracias, doctor Rodríguez. Definitivamente, voy a de nuevo decirlo, son casos complejos, ¿verdad? Son casos que requieren de toda la experiencia necesaria para hacerlo. Yo considero que, que tu pensamiento es apropiado, es decir, tiene factores de riesgo para trombosis. Tiene factores de riesgo. La presentación, si bien parecían 6 meses, parece que se agudizó recientemente y ese cambio tan súbito puede sugerir esto. Entonces, si no hay contraindicación, yo debo decir que no necesariamente todos los intensivistas tenemos el mismo punto de vista y eso es perfectamente respetable. Viéndolo en retrospectiva, yo hubiera considerado apoyarme del oncólogo clínico para que con su experiencia también valoráramos la posibilidad de que una trombosis esté afectando o agudizando este cuadro y proceder con la anticoagulación, tal como tú lo estás diciendo. Desde mi punto de vista, la anticoagulación era perfectamente aceptable y debió haberse dado desde ese punto de vista de esa manera. No sé si los colegas, algo que pensarían de tratamiento invasivo para la vena cava superior. ¿Un stent qué les parecería? Dentro de las opciones que menciona la literatura que se pueden colocar son stent en la cava superior, pero lastimosamente en el hospital no contamos con la colocación de ellos, pero sí sería una manera más rápida para poder liberar la presión dentro de la vena. Sí. Y desde el punto de vista oncológico, doctor Mariano, la efectividad para mejorar el volumen tumoral, podemos usar, y me gustaría que nos planteara tu comentario, esteroides para mejorar el tumor, si funcionan o no funcionan, radioterapia como evento inicial o quimioterapia. Bueno, que idealmente el manejo del síndrome de vena cava es tratar la neoplasia que lo está causando. En este caso no tenemos el diagnóstico histológico. Los esteroides ayudan, pero cuando la causa es un linfoma. Si no es un linfoma no ayuda, pero se le puso porque no teníamos un estudio histopatológico, aunque pensamos que era un cáncer de pulmón por la clínica que tiene, perfectamente podría haber un linfoma que lo estuviera causando y no tener los datos que le pusimos el esteroide. La radioterapia sí ayuda bastante para disminuir el volumen tumoral y la quimioterapia también. Entonces tendría que recibir quimioterapia, radioterapia de emergencia y si fuera un linfoma respondería con los esteroides. Siempre se le decidió darle un protocolo de quimioterapia, se usó una dupleta que funciona muy bien en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tiene cierto aspecto sobre células pequeñas y también son las mismas drogas que usamos en carcinoma de sitio primario no conocido. El paciente, si lo englobamos con un cáncer avanzado, probable de origen pulmonar, en una emergencia oncológica, en síndrome de vena cava superior, presenta insuficiencia respiratoria y hace un paro cardiorrespiratorio. Aprovechando a nuestro intensivista, doctor Godínez, en un paciente en este contexto, el ACLS, cuando usted nos entrenaba a nosotros, nos planteaba que el ACLS tiene 2 puntos, una causa que puedo revertir o una causa que no sé qué pasó, y encontré el paciente, el ALS así comienza. En este caso, que tenemos un paciente quinta, sexta década de vida con un cáncer avanzado, era candidato a hacer todo el protocolo de ALS, perbolizar vía aérea, masaje cardíaco, etcétera, todo el apoyo vital cardiopulmonar avanzado. Gracias. Qué interesante pregunta, Leandro, la que tú acabas de hacer. Y no es fácil de nuevo poder contestar esto, pero voy a darles unos tips. Hay que hacer la diferencia si el paciente ha hecho un paro cardiorrespiratorio o el paciente ha fallecido.
¿Y cómo se hace esta diferencia? La diferencia se hace de la siguiente manera. El paro cardiorrespiratorio cumple sí o sí dos requisitos. El primer requisito es inesperado. Y el segundo requisito es la causa es reversible. Yo quiero preguntarles a ustedes en retrospectiva, en este paciente tal como tú lo acabas de describir, con un cáncer de pulmón avanzado que ya está comprimiendo vena cava, que produce alteraciones ya del sensor y respiratorias, ¿era inesperada la evolución o teníamos nosotros la esperanza de que con el tratamiento que le estábamos dando este paciente va o tenía una posibilidad de curarse? Ese es el primer punto de vista que hay que tomar. El otro es, tenía una causa reversible de ese paro porque puede que tenga un cáncer, pero si lo que tenía era hipovolemia y la corregimos, en teoría podemos revertir eso. O si tenía hipocalemia, hipercalemia, hipoglicemia, etcétera. Si logramos identificar alguna de esas 5 H's y 5 T's que hablamos en el ACLS, si identificamos que la causa es reversible, estamos en la obligación de hacerlo. Pero si no tenía ninguno de estos requisitos, es decir, no tenía ningún desequilibrio, hipovolemia, hipercalemia, hipocalemia, hipoxemia, etcétera, y esperábamos que la evolución fuera mala, entonces lo que teníamos que haber hecho era, pues, simplemente aceptar que este paciente se nos fue de las manos, consolar al familiar y desearle, pues, que en el futuro no les pase algo similar. Mi recomendación hubiera sido esa. Obvio que en el momento, si pasa algo y ustedes no se lo esperan porque el paciente iba evolucionando bien o porque la evolución no esperábamos que fuera tan tórpida, estamos en la obligación de, mientras investigamos la causa, dar maniobras de resucitación. Pero una vez hicimos el análisis, y eso requiere mucha experiencia, una vez hicimos el análisis, no, realmente no hay nada que me explique esto más que el cáncer, más que la evolución tórpida del cáncer, entonces tenemos que aceptar que este paciente se nos fue de las manos y Dios es milagroso y lo puede curar, pero nosotros no, y se nos va de las manos. Entonces, para resumir con ustedes, si es inesperada la cese de las funciones vitales y es de causa reversible, procedamos. De lo contrario, no estamos en obligación de hacerlo porque este paciente ha fallecido. Gracias por la intervención, doctor. Una expectativa de sobrevida teórica del vena cava superior oscilará más o menos los 6 meses en promedio, 9 meses dependiendo del tumor primario, hablando de síndrome de vena cava de origen maligno. Este paciente ya traía 6 meses de evolución de síntomas, pero ya estaba llegando al lapso donde probablemente ya tenía un teórico de sobrevida total. En el momento que se decidió tratar desde el punto de vista oncológico era porque se quería modificar la sobrevida total del paciente, aunque ya estábamos llegando, como les repito, a ese punto. Entonces, aquí lo mejor es, como estamos haciendo ahorita con el doctor Godínez, que vayamos poniendo nuestros puntos de vista, porque como él lo mencionó, es un caso muy complejo. Desde ese punto de vista, ¿qué lo llevó a la insuficiencia respiratoria? ¿Qué hizo que su corazón se detuviera? Porque el cáncer tiene 6 meses de evolución. Y si no tenemos todo el armamento, no tenemos el stent endovascular para permeabilizar la vena cava, que es lo que hace resolución casi inmediata de los síntomas, y estamos usando métodos paliativos, por decirlo así, a base de anticoagulación, a base de quimioterapia, que la quimioterapia va a tardar su tiempo en hacer efecto, no teníamos disponible en la noche como una emergencia una dosis alta de radiación para necrosar el tumor y disminuirlo, probablemente la causa, si lo asociamos al cáncer, no la íbamos a poder revertir. Entonces ahí el control de síntomas o los cuidados paliativos, porque este paciente, desde que nos englobamos un cáncer avanzado, es candidato a cuidados paliativos. Esta es una decisión muy propia y cada quien lo tiene que tomar, porque este paciente les puede llegar a Soyapango, al Hospital San Juan de Dios, y los que están en emergencia en ese momento tienen que tomar esa decisión, si lo hacen o no lo hacen. De ahí, algo que lo pasamos por alto. No sé si alguno tiene algún comentario con respecto a la ventilación o no ventilación, doctor. Doctor Rodríguez, tenemos la opinión del doctor William López, que es nuestro referente del programa de cuidados paliativos. A mí me gustaría que el doctor Williams pudiera activar su micrófono, creo que sería algo más interactivo y muy valiosa su opinión en cuanto a este tema. Doctor Williams López, si nos hace el favor, ¿podría activar su micrófono y su cámara si es factible? Gracias, doctor. Adelante.
Gracias, buenas tardes. Muy interesante la charla. Me da la impresión desde el punto de vista en paliativos que este paciente, si yo lo hubiera recibido en la emergencia, tal como lo describieron en el caso clínico, pues está además entendido que era un paciente que tenía muy avanzado el problema. Y ya viendo la radiografía y escuchando un poco de más, pues creo que era muy conveniente poder acompañarlo desde el punto de vista de cuidados paliativos a pesar de todo esto, de todo lo que se hizo, y no es que esté mal hecho. Es una emergencia y hay que tomar decisiones pues por el paciente. Estamos en esa línea por nuestro juramento, ¿no? Porque somos médicos y vamos a hacer lo que podamos hacer para la vida. Pero también debemos de tener en cuenta que si en realidad le voy a brindar un pronóstico, y en base a lo que decía el doctor Godínez, ¿será que este paciente sí tenía indicado hacer lo que se pudiera hacer, pero será que debíamos hacer o se debe de hacer? Porque la mayoría de las veces no todo lo que se puede hacer se debe de hacer. Entonces, más que todo, mi comentario va en el sentido que podemos pensar que nos encontramos en la emergencia siempre con dilemas con los pacientes con las enfermedades crónicas avanzadas. Y un dilema no siempre va a tener una respuesta correcta, pues porque nos pone en esa línea, ¿no? Entonces, creo que sí, era un paciente que pudo haberse beneficiado, más la familia también, porque una evolución de 6 meses y llegar en emergencia en ese estado, pues la familia también va por un proceso, ¿no? Difícil, que debe ser acompañado y abordado. Más que todo por ese punto, tener en cuenta en la cabeza que desde la parte de cuidados paliativos podemos acompañar a los colegas, y pues bien, en el Hospital Rosales tenemos a bien, gracias, una especialista en medicina paliativa, que es la doctora Violeta Portillo, que también puede acompañarles, creo yo, cuando ustedes así lo requieran. Y en el caso pues, claro, no es difícil poder decir si hago o no hago una acción, pues va a variar esta situación que nos vamos a enfrentar. Pero pues para eso estamos, para poder tomar una decisión lo más cercana al beneficio posible del paciente y la familia. Aunque a veces estas decisiones no tengan un objetivo curativo, ¿no? Ya decía el doctor Leandro, a lo mejor pues que la antipoblación iba más por el lado un poco con paliativos, pero viendo que pudiera tener alguna respuesta favorable. Dejo nada más eso, tener el pensamiento que siempre se nos presentan dilemas en la emergencia, que hay que tomar en cuenta qué quiere el paciente, si es que está en las posibilidades de hacerlo, tomar en cuenta también a la familia o al representante que pueda tener, y también saber si tenemos nosotros algo legal que nos respalde cuando decidimos que no hay un beneficio grande en hacer o no hacer algún procedimiento invasivo. ¿Por qué llego a esto? Porque pues si es un paciente mayor de 60 años y que a lo mejor no había expresado nada y que había que hacerle todo como normalmente se hace en una emergencia, pues bien, claro, pero tener en cuenta el criterio médico en decir, voy a generar un buen o un pronóstico, al menos algo favorable para este paciente, o en realidad mis acciones puedan estar siendo mejor o tener más efecto si hacemos desde el punto de vista de una adecuación del esfuerzo terapéutico. Lo dejo más en ese sentido porque es algo, como les digo, bien difícil, y de verdad que los colegas que trabajan en emergencias, pues que se enfrentan a estas cosas, tomar decisiones rápidas
porque lo hacen en el pro de la vida de los pacientes. No es fácil estar ahí y enfrentarse a este tipo de casos. Creo que lo que hasta el momento hemos visto de lo que se hizo con este paciente, yo agregara el acompañamiento del equipo de cuidados paliativos en la medida de lo posible y a la brevedad. Y sería para poder hacer un poco más en la familia, si queremos llamar algún tipo de manejo, sería contención. Contención de esas situaciones emocionales que ellos no van a saber, porque les cuesta a veces comprender mucho y eso podemos llamarle negación sobre lo que está pasando, más si se llega a presentar pues la pérdida, ¿no? Eso es mi participación, una muy linda teleclínica que abre mucho espacio para debatir. Gracias, doctor. Adelante, doctor Leandro. Gracias. Han escuchado 3 contextos. Cómo piensan en emergencia, cómo piensa área crítica, cómo piensan paliativos, cómo piensa oncología. Todos basados en lo que están escuchando pueden tener un propio concepto, ¿sí? Todos tenemos que hacer adquirir la información, porque ¿qué hago el día de mañana que tenga este problema en unidad de emergencia o que me llegue este paciente a mi consulta externa y lo vea mal, paciente de primera vez, que lo vea completo, con yugulares llenas, disneico, con cefalea o mobilado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que manejar? ¿Dónde lo tengo que estabilizar? ¿Qué hacer? Ya vimos que tiene una evolución mala. El paciente desgraciadamente falleció. La evolución de la enfermedad iba a terminar, la mayoría de veces termina en eso. El síndrome de vena cava es todas las repercusiones clínicas, fisiopatológicamente hablando, por la obstrucción extrínseca de la vena cava o intrínseca por un trombo, y las repercusiones graves de la insuficiencia respiratoria, edema cerebral, que son los que van a terminar causando todo ese baje sintomático en nuestros pacientes. Vimos que tos, disnea, incluso mencionaron la parte del estridor, que mencionaba ya, dice que algo está avanzado, va del grado 0 al grado 5, que el 5 es el que llegó prácticamente para fallecer. Los grados 0 son síntomas bastante sutiles. El más frecuente de presentación es el grado 2, que solo es con tos, disnea, no se ve y sin desaturación. Vemos que una simple radiografía de tórax nos puede ayudar a orientar el diagnóstico y podemos complementar con estudios más especializados como tomografía o mamografía, pero para niveles más básicos una radiografía de tórax nos puede ayudar. En unidad de emergencia tenemos que estar orientados a identificar las complicaciones que sean potencialmente mortales de ese evento. Vimos que, como nos explicaba el doctor Godínez, comenzar de manera rápida con oxígeno puede ayudar bastante a detener el proceso inflamatorio cerebral. La causa más frecuente es neoplásico, que causas no neoplásicas. Entre los neoplásicos, cáncer de pulmón es el más frecuente que vamos a encontrar. Estos pacientes tienen que ser de manejo intrahospitalario, difícilmente una complicación, porque es una emergencia oncológica, se va a manejar de manera ambulatoria. Y el tratamiento definitivo lo tenemos que decidir de manera multidisciplinaria. Aquí lo importante es, el mensaje que tienen que llevar todos a casa, es que le tenemos que dar lo mejor disponible a nuestro paciente, y esa decisión no se toma individual. Participa emergencia, participa paliativo, participa neumología, cirugía de tórax, participa cuidados intensivos si el paciente amerita área crítica. Él nos mencionaba, el doctor Godínez, y imagínense que fuera el paciente no había hecho hipoglicemia, eso lo llevó a un paro, la hipoglicemia es completamente revertible. Y el paciente puede durar 6 meses, 9 meses más con su familia si le damos tratamiento, ya sea paliativo o radioterapia, por ejemplo. Entonces, el tratamiento definitivo lo vamos a decidir de manera multidisciplinaria.